Dios me recordó que yo hubiera podido ir a una cárcel como preso por mis malas juntas, por mis malas amistades, por estar parqueado, como dicen los muchachos, donde no debería estar parqueado, por estar metido donde no debería estar metido. Yo hubiera podido ir a una cárcel como preso. Pero ese día, esa voz como que me advirtió y me dijo, si usted no va a ir como predicador, yo a usted lo llamé para que predicara en las cárceles. Si no va a ir como predicador, va a ir como preso. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Bueno, y el día de hoy me acompaña un joven, el hermano Davier Ordóñez. Él nos va a estar acompañando, testificando las maravillas que Dios hizo en su vida. Hermano Davier, Dios lo bendiga. Amén, hermana Nora, Dios te bendiga a ti y a toda la audiencia de este preciso programa de testimonios impactantes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y qué bendición poder compartir nuestra historia en esta mañana. Amén, hermano Davier. Gracias por acompañarnos, tomar su tiempo y querer testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuéntenos el día de hoy cuál es su testimonio. Gracias, hermana Nora. Bueno, creo que todos tenemos una historia detrás de una vida, detrás de una existencia. Tenemos una historia, sea buena o mala. Y bueno, nuestra historia siempre tenemos que remontarla a nuestra niñez. En el caso de este su servidor, yo nací y crecí en un hogar cristiano, por la gracia de Dios. Y bueno, desde que yo nací, mi papá y mi mamá, es decir, ya eran creyentes, ya eran de la iglesia del Señor. En un momento dado de mi historia, para mí eso fue lo peor que me hubiera pasado, haber nacido y crecido en un lugar cristiano. Pero bueno, remontándome a la niñez, cuenta mi madre que desde que ella se hizo bautizar o en el momento que ella fue bautizada, precisamente para ese tiempo estaba embarazada de mí. Y yo nací en la iglesia, me llevaron a la escuela dominical. Aquí en Colombia la escuela dominical es el departamento que ayuda a los niños y nos enseñan la palabra, es una bendición. Y bueno, vuelvo y digo, yo no pensaba de esa manera en cierta parte de mi vida. Crecí en la iglesia como cualquier niño. Mi familia no era una familia de pobreza extrema, no, gracias a Dios. Tuve un papá muy trabajador que, bueno, Dios lo bendecía trabajando y nos ayudaba con lo necesario para vivir. Pero sí crecí en un ámbito de pronto de una zona aquí en la ciudad de Neiva, donde nací, crecí en Colombia, que era una zona de mucha drogadicción, de mucha delincuencia. Se puede decir que ahí donde yo vivía, aquí decimos nuestra cuadra o nuestra calle, casi que todos los niños que crecieron en esa zona tenían ya problemas de droga a la edad de 10, 12 años. Pero pues yo crecía en ese ámbito entre el colegio, la escuela, la iglesia. Mis papás siempre nos inculcaron lo mejor, aprender la palabra de Dios, nos llevaban a la escuela dominical, nos dieron buen ejemplo. Pero llega esa etapa de la adolescencia, esa etapa donde, bueno, bien dicen los que saben de psicología, sociología, que la palabra adolescencia, hermana Nora, viene de adolecerás, donde uno le causa muchos dolores de cabeza a los papás. Y comienza uno de pronto con las malas compañías, ¿cierto? La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un papá se esmera uno por enseñarle lo bueno en casa, se esmera porque uno aprenda a ser un cristiano fiel, aprenda a ser buena persona, un hombre de Dios. Pero uno comienza de pronto a vincularse por ahí con grupos de amigos que no son creyentes, a dejarse guiar por el amiguito que le dice a uno no vaya por allá, que los evangélicos, que qué pena, que qué vergüenza. Y en esa etapa de la adolescencia me llené de rebeldía, me llené de pronto de odio y llegué a creer que a mí haber nacido en un hogar cristiano era lo peor que me había pasado. Yo me avergonzaba. Bueno, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Pero yo pensaba lo contrario, yo sí me avergonzaba del evangelio. Me daba pena que mis compañeros del colegio dijeran, oiga, su papá es cristiano, ¿no? Su mamá es cristiana, ¿no? Lo vimos de entrando allá a la iglesia. Yo hay algo que siempre aclaro y es que mi papá nunca me obligó a ir a culto, ni mi mamá, nunca nos obligaron. Siempre lo hicieron basado con el ejemplo, con la consejería, con la palabra de Dios, con la oración.
Todo se trató siempre de inculcarnos lo bueno sin obligarnos. Sin embargo, hermana, si alguien está viendo en este momento esas evidencias, podrá ver ahí el rostro de un muchacho lleno de rebeldía, lleno de odio, de rencores. Y aunque yo no toque fondo con los vicios, la droga, como otros muchachos, de pronto sí se ve uno inmerso en esas situaciones, ya que pues crecimos en ese ámbito. Precisamente en esa etapa, ya la de los 15, 16 años, cuando uno sale del colegio, uno cree que ya casi es mayor de edad, entré a la universidad y muchas personas tienen miedo de enviar a sus hijos a la universidad. Hablo con los padres o hablo de los padres porque dicen, no, es que si mi hijo va a la universidad se va a apartar de Dios. Pues yo puedo decir, y no lo digo desde la soberbia, lo digo con mucha humildad, que yo entré apartado de Dios, alejado de Dios a la universidad, y en la universidad me convertí al Señor en ese tiempo. O sea, yo entré alejado de Dios y en el tiempo que estuve en la universidad, mientras me gradué, salí convertido al Señor. Bueno, ¿esto cómo fue que sucedió? Porque alguno mirará esa foto y me mirará hoy aquí sentado, y el que me conoce de cerca se quedará asombrado. Oiga, ese era el hermano David. Mire esas gafitas que tiene ahora, ese peinado, es un muchacho muy aquietado, muy juicioso, pero no siempre fue así. Yo recuerdo que ahí donde está esa fotografía del buzo amarillo, que si alguno sabe de fútbol sabrá que es el buzo de la selección Colombia, yo fui a un campamento de jóvenes. Aquí hacen convocatorias masivas a campamentos y toda la gente de un distrito, todo un departamento va a esos eventos. Y yo fui en el plan de vacaciones, yo fui en el plan de jugar, yo fui en el plan de, como decimos aquí, echar piscina, como dicen los muchachos. Yo iba en el plan de ir a buscar a qué niña le echaba el cuento. Yo no iba a buscar de Dios a ese campamento. Para mí iba a ser un campamento más, un momento de diversión, de recocha con los muchachos. Y en ese campamento invitaron a un gran predicador. Ese predicador se llama Juan Carlos Soto, un pastor muy reconocido en nuestra iglesia en Colombia, de la iglesia pentecostal. Y bueno, el hermano Juan Carlos Soto predicaba ese día la palabra, y mientras yo estaba ya atrás en el escenario del culto diciendo a qué hora va a acabar este hermano, hasta qué hora nos van a soltar para ir a almorzar y luego de entrar a la piscina, irnos a recochar un rato. Para mí, yo no miraba la hora, a qué hora se acabara el culto para irme a hacer lo que a mí me gustaba hacer. Pues ese día el pastor decía que había un muchacho ahí rebelde, loco, que nadie lo consideraba bueno, que había sido rechazado. Y mira que quiero ampliar un poco más esto del rechazo, porque yo fui víctima del rechazo. Lamentablemente por mis actos, por mi mala manera de ser, los muchachos en la iglesia me seguían. Bueno, hay algún tema ahí del liderazgo, no sé si eso es nato, nace con uno, alguien me corregirá, o eso es un don de Dios. Lo cierto es que a mí los niños de la iglesia cuando yo era un niño me seguían, los adolescentes cuando eran adolescentes me seguían, entonces yo muchas veces los sacaba del culto para irme a jugar con ellos PlayStation, a ir a las maquinitas, a los videojuegos que llaman. Ahí muy cerca de la iglesia había lugares donde habían casas con televisores y esos aparatos electrónicos para jugar. Uno pagaba la hora y yo sacaba a los muchachos. Muchos papás de ellos les dijeron, no se junte con David, David lo va a dañar, no lo queremos ver con David porque David lo va a corromper. Y ellos me decían, bueno, no me lo decían de frente, pero me lo decían en códigos. Muchas veces yo tuve amigos en la iglesia que me dijeron, David, cuando mi mamá esté por ahí cerquita, no se me acerque. Cuando mi mamá, entonces pues hermano, a un buen entendedor, pocas palabras. Yo sabía que a los papás de esos muchachos no les gustaba que andaran conmigo, porque pues del grupo yo era el peorcito, era el grosero, era el guache, era el del mal ejemplo, el del mal testimonio, el que le gustaba andar con los pelos así de punta, mal peinado, con gafas oscuras. Y bueno, retomando lo del campamento, así estaba yo ese día. Y ese pastor decía, bueno, si alguien puede creer que Dios lo puede transformar, si alguien puede creer que Dios lo puede hacer un predicador, si alguien puede creer que Dios... Y yo ese día lo tomé como un reto, y recuerdo que ese pastor dijo, rete a Dios hoy, venga, venga y dígale a Dios que está su vida, ofréndese a Dios y verá lo que Dios es capaz de hacer. Entonces yo ese día lo tomé como un reto. ¿Por qué me quedé en el culto? Voy a ser muy honesto, porque yo admiraba mucho los predicadores.
No era lo que ellos enseñaban, no era lo que ellos decían de la palabra, sino la forma. Ver a un predicador brincar, ver a un predicador levantar la voz, ver a un predicador moverse en el escenario, en el púlpito, que llamamos, para mí eso era algo como maravilloso, era algo que me llamaba la atención. Yo no entendía por qué, hoy en día entiendo que Dios me venía llamando y me quería formar para ser un predicador. Pero en ese tiempo me parecía algo maravilloso, pero no era el mensaje, porque en sí yo no le prestaba atención a lo que ellos predicaban, sino cómo lo hacían. Sin embargo, ese día pasé, le entregué mi vida al Señor. Ese día hablé con Dios y hice un negocio con Dios. Le dije a Dios que le entregaba mi vida y le dije que si todo lo que estaba diciendo el predicador era verdad, que si él era capaz de tomar una vida como la mía, vacía, de rebeldía, de mal ejemplo, de mal testimonio, que la tomara, que yo se la entregaba. Y recuerdo mis palabras porque yo le decía a Dios, porque yo nunca dejé de creer en Dios, yo nunca dejé de ir a la iglesia, es más, yo en medio de mi rebeldía sirva esto como para, en defensa mía, dijo el apóstol Pablo alguna vez, yo nunca dejé de ir a culto. Increíblemente ven esas fotos y escuchan cómo yo era yo, mi comportamiento. Si algo yo nunca dejé de hacer fue de ir a culto. Yo iba y me sentaba en la última silla, pero yo iba, así fuera a hacer nada, pero yo iba. Hay gente que prefiere muchachos que no vuelvan, ese muchacho ojalá no vuelva aquí. Pero hermano, si algo me sirvió a mí en la vida fue nunca haber dejado de ir. Así fuera a cansar, a recochar, a no hacer nada, pero yo nunca dejé de ir. Y como le decía hermana Nora, yo ese día hablé con Dios y en la universidad a mí muchas veces me quisieron influir cosas, teorías. Los claustros universitarios están llenos de gente con filosofía, con otras religiones, con brujería, con hechicería. Y yo por eso le digo, padre, no tenga temor. Si sus hijos tienen la formación, tienen a Dios, usted les ha enseñado, a ellos nada ni nadie los va a torcer. Porque aunque a mí quisieron influirme y yo no era entera consagración, yo sabía que Dios era real. Yo sabía que Dios existía. Por eso en mi oración ese día le dije a Dios, recuerdo tanto que le dije, si le sirve mi vida y si usted en el reino de los cielos necesita, aquí hay algo que llamamos carbón. El carbón aquí es lo que resulta de la quema de un árbol, ese carbón. Yo no sé, yo le dije a Dios, si usted necesita carbón para el reino de los cielos, como quien dice, para lo mínimo necesita a alguien, cuente conmigo. Y me levanté de ahí, hablé con Dios, lloré y bueno, me fui para mi casa. Desde ese día mi vida cambió. Yo llegué a mi casa, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, comencé a tener madrugadas donde me levantaba en la mañana, en la madrugada a hablar con Dios. Y eso no lo sabían de pronto ni mis padres, o de pronto ellos se daban cuenta, pero no me decían nada. En la iglesia menos. Ese loco que es que hablando ahora con Dios y orando, eso era algo imposible. Sin embargo, hermana Nora, en esa temporada yo comencé a tener una relación muy fuerte con Dios, a leer la Biblia y a sacar sermones. Imagínese un loco como yo, un muchacho rebelde ahora que es que estudiando la Biblia y sacando sermones. La pregunta era, ¿para qué? Si yo no era un predicador, ¿para qué si yo no era un muchacho de ejemplo en la iglesia? ¿Quién me iba a tener en cuenta? Y precisamente comencé a sufrir de eso en la congregación porque la gente no creía en mi conversión. Creo que me pasó lo que le pasó al apóstol Pablo con Ananías. Oiga, Señor, pero ese no era el matón que traía creyentes, dijo Ananías. Creo que conmigo pasó algo muy similar. La gente no creía que yo me había convertido a Dios. Creo que la gente no creía que yo realmente ahora estaba buscando en serio de Dios. Y como le decía, muchas veces sufrí ese rechazo. ¿Qué fortaleció mi fe? Y este testimonio sirva para que hoy un padre de familia se llene de fe. Que siempre mi papá hizo el devocional. Mi papá, mi mamá hacía el devocional en casa. Y ellos eran padres muy respaldados por Dios. Vuelvo y digo, mi papá no me obligó, mi mamá nunca me obligó, simplemente fue el buen ejemplo de ellos. Alguna vez mi hermana por allí tenía un dolor de muela y mi papá dijo, oremos por su hermana, y le dijo, ¿usted cree que Dios la va a sanar? Y ella dijo que sí. Oiga, invocó el nombre del Señor Jesús y ella fue sana. Dígame cómo uno no entiende que el Dios real, el Dios verdadero es el Dios de sus padres. Eso automáticamente a uno le enseña que Dios es real, que Dios existe.
Sin embargo, hermana, yo comencé a buscar de Dios, comencé a consagrarme a Dios, pero no me creían mucho. No me creían mucho. Por ahí hay unas evidencias precisamente que le compartía a la hermana Nora. Mire, ahí fue el momento de la rebeldía y ya ahí comencé como a buscar de Dios, a consagrarme a Dios. El pastor que tenía en ese momento, él me apoyó mucho, me acogió. Uno de los que sí creyó en mi conversión fue el pastor local. Él sí creyó que realmente yo me había convertido a Dios, un hombre que es maestro de la palabra. Y ya comencé a ponerme corbata, pero hermana, no me creía. La gente pensaba que yo lo hacía, no sé qué intenciones tendrían. Y entonces en la iglesia local no me daban como ese lugar en el sentido de que yo quería servir a Dios. Alguna vez me nombraron como líder de aseo en una semana bíblica y como yo tenía el liderazgo y jalaba a los muchachos y ellos iban en pos de mí, como dice la Biblia, me nombraron como líder de aseo y se paró un hombre de la congregación y dijo que yo no era digno ni siquiera de ser líder de aseo, que yo no era digno ni siquiera de barrer. Pero yo ya tenía un fuego en mí, yo ya me había convertido al Señor, yo ya quería servirle a Dios, que me pusieran a hacer algo en la obra de Dios. Yo no pedía que me pusieran a predicar, yo no pedía que me pusieran a enseñar la palabra porque yo no tenía esas capacidades. Yo quería ir a barrer, trapear, yo quería ir a acompañar a un culto de barrio, yo quería hacer algo, pero la gente no me creía. Tanto así que yo tengo por aquí una evidencia, hace un rato le comentaba a la hermana Nora, yo tengo mi cédula de ciudadanía o lo que llaman en nuestro país el DNI, ¿no? Y a la edad de 18 años yo estaba tan loco que cuando saqué mi cédula de ciudadanía yo la saqué con la camiseta de la selección. Miren, no sé si alguien alcanza a ver ahí. Yo ahí tenía esa edad y yo fui a la registraduría y se supone que es una obligación aquí en Colombia sacarse la foto así como estoy yo hoy, con corbata, con saco, con camisa. Y como yo ya estaba en la universidad, yo dije que conocía las leyes y que me tenían que sacar la foto como yo iba. Y ellos entonces se dieron cuenta que, pues, a pesar de que yo era un muchacho de 18 años, ya conocía la ley y los obligué a que me sacaran la foto con la camiseta de la selección Colombia. Y eso quedó en el recuerdo, hermana Nora, quedó aquí en la historia porque hasta el día de hoy, vea, ya han pasado más de 10 años y todavía tengo la cédula con la camiseta de la selección. Eso es una muestra de cuán loco estaba yo, hermana Nora. Lo cierto es que me convertí al Señor, la gente no me creía por el mal testimonio, por la mala manera de proceder. Bueno, yo no lo juzgo, yo no lo juzgo, pero si alguien puede corregir eso, que este testimonio sirva para hacer esa invitación a muchos hermanos que ya son líderes, que ya son consagrados a Dios, porque Dios puede tener un propósito en la vida de un muchacho que a pesar de sus locuras, Dios quiere hacer algo con él, pero a veces nosotros como seres humanos no creemos en la obra de Dios. Y bien dice la palabra del Señor que como crecen los huesos, así como tú no entiendes cómo crecen los huesos en la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sin embargo, en esos días, el pastor carcelario de la iglesia, el pastor que asistía a las cárceles, asistía a la congregación donde yo asistía. O sea, como es decir, el pastor carcelario no tiene iglesia, él puede asistir a culto donde quiera. El hermano asistía ya a la iglesia nuestra y en un culto que él estuvo predicando en la congregación, dijo que quién quería ir a la cárcel. Y como de pronto allá no me prestaban mucha atención a raíz de mi mal testimonio, de mi mal proceder, pues yo me inscribí para ir a la cárcel en ese deseo de querer servir a Dios, en ese deseo de querer buscar de Dios. Ya yo tenía un poco más de 20 años, ya yo tenía como 21, 22 años, ya había pasado el tiempo. Cuando me convertí tenía como 18, 19 años más o menos. Y ya por esos días estaban proyectos de casarme. Sin embargo, yo me inscribí, estaba soltero, todavía me inscribí para ir a la cárcel y comencé a ir a las cárceles, a acompañar al pastor, comencé a ir a las cárceles. Obviamente allá hay mucho espacio para servir a Dios. Hay gente que dice, oiga, en la iglesia no me dan un cargo, en la iglesia no me dejan servir a Dios. Y yo tengo que decir que afuera, en los hospitales, en las cárceles, en los cantones militares, debajo de un puente, hay mucho que hacer en la obra de Dios.
A veces nos encajonamos en los servicios de la iglesia y gracias a Dios por los cargos de la iglesia, los comités, pero allá afuera, tras de los muros, extramuros, allá afuera de la iglesia, hay mucha gente que necesita de Dios, que necesita una palabra, que predicar no es solamente predicar en el púlpito, que predicar no es solamente pararse allá un domingo en la dominical, no, que allá también, en una cárcel, en un hospital, uno también puede predicar. Bueno, comencé a apasionarme, comencé a ir a las cárceles a predicar, a acompañar al pastor carcelario que me invitaba, yo iba, comencé a ayudarle al pastor alguna vez. Y bueno, él una vez me dijo, hermano David, yo veo que usted tiene un liderazgo, porque vuelvo y digo, hermana Nora, no sé si el liderazgo es un don de Dios o es algo nato, pero yo comencé como a preocuparme que un hermano no venía, entonces yo lo llamaba, hermano, ¿qué pasó? Usted va a ir y como el pastor se había trasladado de ciudad, digamos que ahí en la ciudad donde yo vivía, en Neiva, él se había ido para la ciudad de Pitalito. Entonces yo me tomé una atribución como coordinador sin que me nombraran. Yo llamaba a un hermano, hermano, usted va a ir, hermano, usted va a ir, y yo organizaba para que no faltara, para que no se quedara ningún patio sin que lo visitáramos, porque yo sabía que eran personas que necesitaban de Dios. El pastor al ver ese liderazgo mío me llamó, me dijo, hermano David, yo he visto que usted quiere ayudarme, que usted coordina. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a dar una asignación mensual, lo voy a ayudar con algo, quiero que usted sea el líder de aquí, mientras yo estoy en la otra ciudad, pero quiero decirle algo, no es para que sea pastor. Él me dijo, yo a usted no lo voy a poner como pastor ni lo voy a postular, porque su testimonio no le ayuda, porque todos conocemos su historia y yo sé que usted no puede ser tenido en cuenta en un cargo en la iglesia como pastor por su mal testimonio. Eso a mí no me interesaba. Yo decía, no, yo ni qué pastor ni qué nada, no estaba dentro de mis metas, mis planes ser pastor. Yo solo quería servir a Dios. Y bueno, hermana, yo sin saber, había algo que me había pasado a mí en la adolescencia muchas veces que yo no había entendido. A uno Dios lo llama y como dice el salmista, tan torpe era yo. Cuando yo era adolescente, mi papá no me obligaba a estudiar, a pesar de que yo no quería estudiar porque yo ya trabajaba. Yo en las tardes, yo era capaz de tomar un termo con helados, ir a venderlos y ir a ayudarle a un hermano que tenía panadería a empacar pan. Entonces, como que esa amenaza de papá, que si no estudia le toca trabajar conmigo, no aplicaba porque a mí me gustaba trabajar. Entonces, y yo a veces iba por las calles, por una avenida en Neiva donde hay mucha indigencia, y yo tenía 15, 16 años. Yo era un loco igual a todos, pero yo me ponía a llorar de ver tanta indigencia, de ver muchachos en la calle, de ver un hombre con un costal. Había algo que a mí como que me partía el alma. Y yo no entendía, yo decía, pues yo en ese momento ni pensaba por qué yo pensaba eso. Lo cierto era que yo lloraba de ver a alguien en la calle y yo no entendía por qué. Pues yo estaba peor que ellos. Yo estaba en la peor situación igual que ellos, aunque no toqué fondo, pero pues yo no tenía de Dios, pero yo lloraba al ver a alguien que vivía en esa condición. Recuerdo muchas veces que donde vivía, cuando se ponía a llover de noche, yo estaba en mi cama abrigado, con mi almohada, acostado, durmiendo, y yo me ponía a pensar e imaginarme esas personas en la calle que no tenían una cobija, que no tenían un techo, que se estaban mojando. O sea, hermano, una preocupación en mi corazón. Pero vuelvo y digo, es que yo no era un muchacho que era predicador, yo no era un muchacho de buen testimonio, yo no era un muchacho consagrado a Dios. Había algo en mi corazón que me partía el alma en pensar que alguien estaba mojando en la calle mientras llovía, en pensar que había alguien en la calle que no había comido. Yo no entendía por qué cuando ya el Señor me llama y me pone esta carga y este sentir de buscar a Dios, de buscar su presencia, entendí que era que Dios me estaba llamando a este ministerio, el ministerio de las calles, de las cárceles, de trabajar con un drogadicto, con un hombre que había cometido muchos delitos. Sin embargo, para esos días me casé, Dios me dio una linda esposa, Dios me bendijo, me dio la mejor muchacha de la congregación. Eso por ese tiempo fue una locura y es bueno contarlo en esta historia porque pues mi esposa era una muchacha de la iglesia juiciosa, consagrada a Dios, que tenía buen testimonio y ahora se iba a casar con el más loco y ahora se iba a casar
O sea, como cosa bien rara, dicen en los cuentos de los hermanos Grimm, la bella y la bestia. Oiga, se iba a casar hermana Nora, el muchacho de peor testimonio, el que había sido noviero, el que molestaba muchachas, sí, usted entenderá, todos los adjetivos negativos los tenía yo, pero ella no, ella había sido una muchacha aquietada, una muchacha juiciosa, una muchacha obediente a sus padres. Pero aparte del que creyó en mí, que es el Señor, el pastor creía en mí, el pastor me animaba, la aconsejaba a ella, le dijo, no cases, nos apoyaron. Y hermana, hasta en eso nuestro matrimonio fue una locura, permítame decirlo de esa manera. Nosotros apenas fuimos un mes novios, fuimos novios un mes y nos casamos. ¡Wow! Mm, Eso es récord. alguno dirá, ¿por qué? Porque es que yo tenía mis antecedentes. Yo tenía mis antecedentes de ser loco, de ennoviarme con una muchacha y luego dejarla. Y yo quería que esta vez fuera serio. Yo quería que esta vez la gente entendiera que no era un juego, que era algo, una decisión que yo había tomado con Dios. Yo venía orando a Dios diciéndole que me diera una esposa. Yo sabía que eso me ayudaba a firmar mi vida, a verme más serio, a ser más responsable. Y mi esposa también venía orando por un esposo. Nosotros nos criamos prácticamente juntos en escuela dominical. Ella fue una niña que creció en la iglesia igual que yo. Podríamos decir que fuimos amigos desde niños, la adolescencia, pero lo que nunca nos imaginamos era que íbamos a terminar juntos. Porque, bueno, ella tuvo una relación con un amigo, uno de mis mejores amigos, ella fue novia de uno de mis mejores amigos, y de igual manera ella conocía a mis novias, ella me hacía el cuarto, como decimos aquí en Colombia, ella me llevaba de razones a veces a muchachas, entonces ella sabía cómo era yo. Sin embargo, en el propósito de Dios estaba que estuviéramos juntos porque ella le venía orando a Dios por un esposo y yo le venía orando a Dios por una esposa. Y en esos días yo hablé con el pastor y hablé con ella y le dije, bueno, usted me gusta, usted es una buena muchacha, yo quedaría muy bien casado con usted. Y ella me dijo lo mismo, bueno, en una conversación de amigos donde la invité a comer, pero no íbamos en planes de amores, ¿no? Íbamos en planes, era de hablar como amigos, es más, yo la invité a comer y yo no llevé ni dinero para pagar ese día. Era tanta la confianza que teníamos que yo le dije, ay, pague usted porque yo no traje dinero. Y ella me dijo, yo tampoco traje plata, me tocó llamar a mi papá para que pagara la cuenta de día. O sea, una relación como de un par de hermanitos. O sea, éramos un par de hermanitos, un par de amigos de toda la vida que ni nos gustábamos. Sin embargo, ese día hablando ya maduramente, yo le dije, oiga, usted es buena muchacha, yo me quiero casar. Y ella me dijo, pues yo también me quiero casar. Yo le dije, usted verá si le oramos a Dios, ¿qué tal que nos casemos los dos? Yo le dije, pongamos una señal, si Dios nos da la plata para casarnos, nos casamos. Hermana, pasó una semana, como 3 días, 4 días, cuando la plata resultó. La plata para el matrimonio resultó. Por allí una cuñada habló con mi esposa que la miraba pensativa y ella le comentó, no, es que yo hablé con David y hablamos de que, bueno, si Dios nos daba la plata nos casamos. Y yo le dijo, ¿cuánto necesita? Necesitamos tanto, porque yo le dije, vea, necesitamos tanta plata para casarnos. Y la cuñada fue y trajo el dinero y se lo puso en las manos como a los 3 o 4 días. Entonces, cuando ella me llamó y me mostró el dinero, yo dije, bendito, esto es serio. yo, yo en ese momento, yo lo decía, yo hablaba esas cosas, pero pues yo no pensaba que la cuestión era así de seria con Dios. Hermano, es que lo que uno habla con Dios es serio. Lo que uno habla con Dios es serio. Amén. Entonces, como ya estaba el dinero a los 3 días, fuimos y hablamos con el pastor y le dijimos, pastor, pues yo hablé con la hermana esto, ya Dios nos dio la plata. Dijo, pues si eso es de Dios, hagámosle. Nos hicimos novios para casarnos. Dijeron, bueno, pero ustedes van a casar y no son novios. Entonces, mientras ese mes preparábamos las cosas para el matrimonio, eh, bueno, nos hicimos novios por legalizar, porque pues realmente ya no íbamos a casar sin ser novios. Entonces fuimos novios un mes. Y ahí está la evidencia cuando el Señor nos permitió casarnos. Comenzamos, ya yo iba a las cárceles, ella comenzó también a acompañarme a eventos. A veces el pastor carcelario entonces no podía ir, me enviaba a mí a predicar. Y hermana, contra todo pronóstico, Dios comenzó a llevarme en un proceso pues que no es normal, porque yo no fui primero un predicador local. A mí Dios comenzó a llevarme a predicar a otras iglesias.
Eso era lo extraño, porque normalmente pues, un muchacho predica en la iglesia local, bueno, Dios lo usa, le comienzan a dar un espacio. No, yo no comencé ahí, yo comencé fue por fuera. Y cuando se dieron cuenta en la iglesia local que yo predicaba, comenzaron a ponerme a predicar en la iglesia local y pues claro, pues, mano, yo llevaba más de 2 años predicando en las cárceles, algún bagaje, de pronto ya me había soltado como predicador y la gente se sorprendía en la iglesia, ¿no? Decían, pero venga, este muchacho de a dónde predica, este de cuándo aquí es predicador. Pues porque yo allá como en lo reservado, en lo íntimo, había comenzado a servirle a Dios en la cárcel y tal vez muchos no sabían, no se habían dado cuenta. Sin embargo, hermana Nora, comencé a servir a Dios, mi esposa me comenzó a acompañar en el trabajo carcelario. Siempre fue como esa advertencia, bueno, usted es el líder, usted le colabora al pastor, pero usted no tiene oportunidad de servir a Dios en el ministerio porque usted fue muy loco, dio muy mal testimonio. Y siempre como esa advertencia, no. Sin embargo, un día como que de esas cosas que uno se levanta con el pie izquierdo, un día como que me enojé y dije lo de Jonás. Un día, no sé qué me pasó a mí, iba a salir de la casa, ya estaba recién casado. Y recuerdo que me quité el chaleco azul, ese chaleco azul que está ahí en la fotografía, donde tenemos unas cosas de aseo, son las donaciones que la gente nos da para las cárceles. Y yo un día me quité el chaleco, lo tiré a la cama, tiré la Biblia en la cama y dije, nunca más vuelvo a una cárcel. Yo no vuelvo por allá. No sé, no recuerdo, la verdad, porque me decepcioné, qué problema tenía. Sin embargo, dije, yo no vuelvo por allá. Como quien dice, estoy perdiendo el tiempo, ya que vuelvo por allá. Y como que me rebelé y dije, no vuelvo. Pues ese día escuché una voz, ese día oí una voz palpable a mi oído que me dijo, si no va a la cárcel como predicador, va a ir como preso. Y Dios me recordó mi historia, Dios me recordó de dónde me sacó, Dios me recordó el milagro que hizo en mi vida, Dios me recordó, parecía como que si uno viera imágenes, ¿no? Dios me recordó que yo hubiera podido ir a una cárcel como preso por mis malas juntas, por mis malas amistades, por estar parqueado, como dicen los muchachos, donde no debería estar parqueado, por estar metido donde no debería estar metido, yo hubiera podido ir a una cárcel como preso. Pero ese día, esa voz como que me advirtió y me dijo, si usted no va a ir como predicador, yo a usted lo llamé para que predicara en las cárceles, si no va a ir como predicador, va a ir como preso. Adivine yo qué dije. Yo dije, no, señor, yo estoy molestando, estoy recochando y cogí el chaleco y me lo puse y cogí la Biblia y para la cárcel. Seguí haciendo la labor, que seguimos creciendo en el ministerio carcelario. Bueno, nos postularon. Yo fui postulado hasta 3 veces. Esa fue la primera postulación que me hicieron al ministerio para ser pastor carcelario. Esa fue la primera vez. Cuando llegué a esa entrevista con mi esposa, le confieso que entramos y nos sentíamos los más pequeñitos. Yo comencé a ver los demás muchachos y yo los conocía a ellos de toda la vida. Eran muchachos que fueron criados en la iglesia, muchachos de muy buen testimonio, muchachos que desde muy jovencitos predicaban el evangelio, Dios los usaba, algunos de ellos tremendos predicadores. Yo decía como que yo qué hago aquí. Yo decía, pero, ¿yo qué hago aquí? Porque esta gente aquí todos son pastores. Yo miraba el rostro de uno, de otro, y esa foto me recuerda a esto porque yo decía, todos aquí son pastores, todos aquí son ministros de Dios, yo aquí soy uno. Y mi esposa nos mirábamos y como que nosotros, ¿quién nos mandó a meternos en esto? ¿A qué hora nos, o sea, nos sentíamos los más indignos? Y qué bueno uno cuando piensa así, porque cuando uno cree que sí es digno, cuando uno cree que sí lo merece, pierde. Pero cuando uno cree que uno no merece, ahí es donde dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Y dijo alguien una vez que me conoció desde mi niñez, una hermana de la iglesia, dijo, es que ese muchacho no es digno. Ese muchacho no es digno de que lo llamen a una entrevista para el ministerio. Ese muchacho no es digno. Y yo no la critico porque la verdad tenía mucha razón. Y sigo creyendo eso, que de verdad no somos dignos, no merecemos. Sin embargo, yo fui a esa entrevista y pasé.
pasé la entrevista al ministerio, nos fue bien. Algo curioso que pasó en esa entrevista que estaba ahí en la foto, hermana Nora, es que, es que yo estaba muy desanimado ese día y me miraba con mi esposa y decía, no merecemos. Y se me acercó un hombre, un muchacho de esos muchachos juiciosos y me decía, se me acercó y me dijo, oiga, hermano David, yo pensé que usted ya era pastor. Como yo salía tanto, me invitaban por la gracia de Dios tanto a predicar a muchos lugares. Él me había mirado en tantos escenarios, predicando, hablando de la obra carcelaria, me invitaban a culto de jóvenes. Muchas veces él me miró ese día en la entrevista y él iba a ser entrevistado también al ministerio y él llegó a decirme, oiga, yo pensé que usted ya era pastor, ¿usted qué hace aquí? Oiga, hermana, eso me dio como la moral, me elevó otra vez como la moral, me dio como tranquilidad. Yo dije, bueno, por lo menos aquí hay uno que sí me ve como pastor, me ve como ministro del Señor. Sin embargo, esa vez pasamos la entrevista, estábamos esperando el momento de servir a Dios, cuando luego me mandaron una carta diciendo que no, por mis problemas, mis dificultades de niño, de adolescente, yo no podía ser ministro de la iglesia. Fue muy duro, le confieso que fue muy duro, ahí es donde viene como esa parte del corazón donde usted quiere tirar todo, porque ya hay un llamado. Uno sabe que Dios lo llamó para servirle a Dios, uno sabe que Dios tiene un propósito, pero ver que de pronto el hombre, porque tiene de pronto unas normas, y le dice a uno que no merece, entonces eso uno lo decepciona. Trata uno de volver atrás. Sin embargo, yo decía, bueno, a mi Dios ya hizo algo muy grande conmigo. Me devolvió la vida, no permitió que nunca me tocaran, me quitaran la vida, me salvó, me dio una esposa. Y aunque no soy un pastor, Dios me usa, era lo que yo pensaba. Y en ese pensamiento me paré firme, seguí sirviendo a Dios. Y pues, ¿qué más decir, hermana Nora, si yo escucho una voz que me dijo a mí, si no va a la cárcel como predicador, va a ir como preso? Entonces yo dije, no, yo no me le puedo devolver al Señor atrás, yo no puedo dejar tirada la obra que Dios me ha encargado, sea como líder, sea como predicador, sea como pastor, voy a seguir haciendo la obra del Señor. Bueno, yo seguí adelante sirviendo a Dios, luego vinieron otro par de oportunidades, nuevamente me llamaban, bueno, los que dirigen la iglesia, los directivos, decían, pero este muchacho, ¿qué? Le decimos que no, y sigue ahí trabajando, sigue ahí haciendo la labor. Eran noches duras, muchas veces de llorar en la soledad, porque, hermana, cuando uno a Dios lo llama a uno, eso es muy fuerte. Y como dijo el profeta alguna vez, quise sufrirlo y quise decir que no volvería a predicar, no volvería a servir. Sin embargo, dice el profeta, había una llama, un fuego en mí que no me dejaba volver atrás. Y yo quería dejar todo tirado, pero luego recordaba, no es que a mí Dios me llamó y mi esposa muchas veces, que ha sido mi compañera en este recorrido ministerial, ella me decía, amor, no siga sufriendo por eso, no ya entienda que nos dijeron que no. Muchas veces ella me dijo, pues ella mirando el sufrimiento, ¿no? Desde esa parte de mujer me decía, ya nos dijeron que no, hagamos nuestro proyecto de vida, montemos empresa. Bueno, yo ya era profesional, ya era administrador público, mi esposa también, Dios le dio la oportunidad de realizarse profesionalmente, pero siempre por el anhelo de servir a Dios uno no iniciaba como un proyecto de vida. Sin embargo, pues allí tomamos la decisión, comencé a trabajar ya en una empresa nuevamente, sin alejarme. Y lo primero que dije en la empresa fue, si ustedes me van a contratar, sepan que los días jueves yo voy a predicar a las cárceles. Si me quieren contratar, pues contrátenme, si no, no me den la oportunidad. Y hermano, Dios estaba conmigo de tal manera que donde yo decía eso, sí, tranquilo, tranquilo, usted, imagine uno entrando a una empresa nueva y dando condiciones y me contrataban sabiendo que yo los jueves los iba a usar para ir a las cárceles a predicar. Bueno, Dios nos bendecía, nos llamaban, hermano, esto sucedió hasta 3 y por último hasta 4 veces, que nos llamaban, nos entrevistaban, nos hablaban de la oportunidad de servir a Dios en el ministerio y luego nos cancelaban. Nos decían que no, que era difícil, que por mi testimonio, que por mi manera, lo que yo hice. Sin embargo, hermano, cuando uno le cree a Dios, cuando uno sabe que Dios lo ha llamado,
porque aún muchos pastores, de pronto en ese sufrimiento de verme con ese ímpetu de servir a Dios, me decían, Davidcito, haga su proyecto de vida, mire que lo va a coger los años a usted y de pronto no va a haber oportunidad y usted se va a lamentar de no haber iniciado un emprendimiento, una empresa. Pero yo sabía que Dios me había llamado hasta que llegó el momento en que nuevamente alguien retomó mi caso, alguien desempolvó el archivo y yo digo que en las crónicas de Dios, en las crónicas de Dios ahí están todas aquellas cosas que Dios nos ha permitido hacer. Y Dios no se olvida de sus promesas. Y hasta que hace 2 años nuevamente nos llamaron, nuevamente nos entrevistaron y nos aprobaron para ser capellanes de tiempo completo de la Iglesia Pentecostal para las cárceles. Y Gloria a hermana, Dios nos cumplió con lo que nos llamó a hacer, Dios nos cumplió con lo que dijo que iba a hacer conmigo, porque a mí Dios me dijo cuando me llamó que me iba a ser un predicador del Evangelio. Yo no sabía cómo, yo no sabía cuándo, no sabía en qué momento. Por eso yo le digo a alguien que no se desespere. Mire, si Dios lo llamó, Dios le cumple porque le cumple. Dios cumple sus propósitos y no hay nadie. Una vez un pastor, viendo mi desespero, me decía, David, vea, si alguien se interpone en el propósito de Dios con usted, Dios le parte, decía él de palabras toscas, Dios le parte las patas, perdónenme la expresión, así decía él. Que no es que si alguien se mete en el camino y Dios sí tiene que partirle, quebrarle las piernas en las quiebras, porque si Dios lo llamó, Dios le cumple. Y bajo ese precepto, bajo ese llamado, bajo ese propósito, nos sostuvimos. Y ahí, esas fotos que ven ustedes ahí, hermano, fue la posesión. La posesión fue un milagro muy grande que hizo Dios, porque aquí en Colombia las convenciones normalmente son usadas para posesionar misioneros. Si de pronto la hermana Nora o la audiencia ha podido mirar, cuando envían un misionero a otro país en Colombia, normalmente es en una convención nacional que hacen el protocolo, hacen la posesión. Y hermana, puedo decir que Dios me dio el honor y la gracia de que nosotros, aunque vamos a trabajar y estamos trabajando aquí en las cárceles, fuimos posesionados en una convención. Y Dios exaltó nuestro nombre ese día porque para muchas personas no éramos dignos. Y hermana, yo digo, no lo juzgo, no lo señalo, le doy la razón porque no somos dignos. Pero Dios quiso que fuera de esa manera. Ahora, por la gracia de Dios, hermana Nora, estamos sirviendo al Señor aquí en el distrito, a nivel nacional, en lo que es evangelismo carcelario. Dios nos ha tenido en cuenta nuestro nombre para cargos aquí a nivel nacional. Y hermana Nora, definitivamente creer en Dios, creerle a Dios, vale la pena. Yo le digo al muchacho de la iglesia que usted puede ser lo que sea, ni pueden decir de usted lo que sea, pero si usted le entrega la vida al Señor y cree en el Señor, Dios va a hacer cosas muy grandes y especiales. Y se puede levantar el que se quiera levantar y decir que usted no es digno, que usted no merece, pero Dios le va a dar mérito. Y le digo a un padre que no se desespere. Creo que la que mayormente tenía desesperanza y mi padre y mi madre vivían muy desesperanzados con el caso de este muchacho. Y hoy en día mi mamá, que está todavía, gracias a Dios, con vida, mi padre partió con el Señor. Mi papá se fue contento a la tumba sabiendo que su hija mayor es esposa de pastor y sabiendo que este su servidor también ahora le sirve al Señor en la obra. Y mi mamá, ese es el orgullo de ellos. Ellos no se sienten orgullosos y mi papá muchas veces decía, él no se sentía orgulloso de que yo fuera profesional. Él no se sentía orgulloso de que yo trabajara en una empresa, no. Si algo se sentía orgulloso papá y mamá es de tener hijos sirviéndole a Dios. De eso se han sentido muy orgullosos. Entonces, hermana Nora, esa es la historia de este su servidor. No sé si tenga usted alguna pregunta. como un joven que no ha caído en prisión, que no es privado de la libertad, quiere ir a predicar a los que están presos, a los que están privados de la libertad. ¿Por qué te hago esta pregunta? He entrevistado muchas personas que han pasado
por algo, que han estado privados de la libertad, que han cometido algún delito, han pagado su pena y ahí han conocido a Cristo, de ahí han despertado ese deseo de hablarle a los compañeros, a los privados de la libertad. Pero usted, hermano Davier, un joven que no cayó en alcohol, en droga, en ningún vicio, ¿cómo Dios despertó eso en usted de querer ir a predicar a las cárceles? Entiendo, hermana Nora, que todo es definitivamente un llamado de Dios. Dios se place en llamar al que Él quiere. Si lo tomo desde la parte de la experiencia, sí entiendo que muchos de los que han estado en la cárcel o en la droga sienten el peso porque Dios los sacó de allá, ¿cierto? Sienten como esa carga porque dicen, bueno, Dios a mí me sacó de una cárcel, yo tengo que volver a una cárcel a ayudar a mis amigos prisioneros. En mi caso, definitivamente es un llamado. Como lo decía yo en mi adolescencia, Dios me colocaba en el corazón ese pesar y ese sentir y esa angustia de los que están allá en las cárceles. Es más, hermana Nora, yo nunca pisé una cárcel para pagar una condena, pero yo sí soñé muchas veces, yo tenía pesadillas, a Dios me llamaban visiones en sueños de tal manera que yo sentía lo que sentía un privado de la libertad. Yo no lo comprendía porque todo eso sucedió en mi etapa de rebeldía de adolescencia. Y era como un llamado de Dios diciéndome, bueno, ¿usted cómo va a terminar en una cárcel? Usted sí sigue con esas amistades y hermana, yo tenía sueños que para mí eran tan reales que puedo decir que he sentido lo que siente un privado de la libertad, aunque nunca estuve privado de la libertad. Y cuando ya comencé a ir a las cárceles, comencé a decir, oiga, yo miraba estos pasillos, yo miraba estas paredes, yo miraba esta reja, o sea, Dios me mostraba, siendo un adolescente loco, rebelde, me mostraba todos aquellos escenarios. Ahora bien, creo que una carga que Dios ha puesto en mi corazón es también por le decía yo al comienzo de mi historia, el escenario donde crecí. Muchos de mis compañeros del colegio los he encontrado en prisión. Cuando voy allá, los amiguitos del barrio, los amiguitos de la calle, de la cuadra, los compañeros del colegio, muchos me los he encontrado en prisión. Compañeros de la universidad. Pero hermana Nora, esto es lo que le voy a decir, es lo que más me duele y qué pesar tener que decirlo. Pero hermano, más de 5 muchachos que estuvieron conmigo en escuela dominical, que iban conmigo a las clases de los niños, que son hijos de hermanos diáconos, hermanos de misiones, hermanas de damas dorcas. Hoy en día muchos hijos de hermanos también me los encuentro en la cárcel. ¿Cuál es mi conclusión? Por mi pasado, por mi manera de ser, yo hubiera podido ser uno de ellos. O sea, yo definitivamente, por eso le decía, Dios a mí no me llevó a la cárcel como preso, me llevó como predicador porque yo literalmente estaba con ellos, andaba con ellos, jugaba con ellos, crecí con ellos, hice muchas veces lo que hicieron ellos. Y Dios en su gracia a mí no me llevó a la cárcel como un preso. Entonces esa carga, número uno, el llamado y número dos, el identificar que aún hijos de hermanos donde yo nací, crecí, muchachos donde yo me formé, están allá. Entonces esa es como la carga mía saber que muchos de los míos ahora están allá y hay que ir por ellos a predicarles la palabra. Amén, amén, gloria a Dios. De verdad, hermano Davier, vale la pena esperar en Dios. Vale la pena confiar en Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él ya te tenía escogido y ya te tenía seleccionado desde el vientre de tu madre, ya estabas escogido para este ministerio, para ir y evangelizar a las cárceles. Hermano Davier, gracias por participar, gracias por tomar tu tiempo, por querer compartir a la audiencia este testimonio tan hermoso. Bueno, si tú quieres decirle algo a algún joven que esté pasando de pronto en esa etapa que tú viviste en la adolescencia, de que no te has definido, o estoy en la iglesia o estoy en el mundo. ¿Quieres darle algún consejo? Claro que sí, hermana Nora. Mire, yo le digo a los jóvenes que el mundo no ofrece nada bueno. Los que hemos tenido lamentablemente la oportunidad de ir al mundo, porque a veces uno como hijo de creyente quiere probar el mundo, uno quiere saber qué se siente ir a una discoteca, quiere saber qué se siente
tomarse un trago de cerveza, quiere saber qué se siente celebrar en un estadio con gente y muchas cosas así. Uno quiere saber por qué el mundo lo hace y qué se siente, pero no se están perdiendo de nada. La mejor vida que uno puede llevar es la vida en el Señor Jesús. Y aunque a veces uno como hijo de creyente se siente como subyugado y llega a creer que lo peor que le puede pasar en la vida es haber nacido en un hogar cristiano, si usted nació en un hogar cristiano, déjeme decirle que ha sido lo mejor. Yo siempre he dicho, mejor que nacer en la familia de un rey, mejor que nacer en la familia de un príncipe, haber nacido en un hogar cristiano. Eso es una bendición. Eso es haberse ganado la lotería sin haberla comprado. Entonces, también animo a un joven que ha sido rechazado, porque también está el rechazo por los errores que cometemos como jóvenes, por la falta de pericia, por la falta de expertise. A veces cometemos errores, los jóvenes cometemos muchos errores porque la sabiduría está en los ancianos, la fuerza en los jóvenes. Y a veces en esa fuerza nos desmedimos y hacemos locuras, la gente nos critica, como jóvenes a veces los hermanos ancianos nos señalan muchas veces porque somos locos, pero yo le invito a un joven que a pesar de que haya sido señalado, haya sido juzgado, tal vez hayan hablado mal de usted, y que considere si tiene mérito primero, que sepa que si alguien habla mal de usted y es su culpa, pues acéptelo, porque yo lo acepto. Yo no juzgo a nadie de los que me ha criticado ni me ha señalado porque tenían razón. Ese fue mi proceder. Pero también invito a sus hermanos que le den la oportunidad a Dios, que crean que Dios, así como puede cambiar la vida de un hombre de la calle, un indigente, también puede cambiar la vida de un joven rebelde que aunque haya nacido en la iglesia, Dios puede tener propósitos y que nosotros no somos nadie ni para juzgarlo, ni para señalarlo, ni para echarlo de la iglesia. Hermana Nora, bueno, agradecer a toda la audiencia de estos preciosos programas. Les invitamos a compartir. No sabemos a cuántas personas allá a lo lejos, en un país lejano, en una ciudad, a cuántos jóvenes de su congregación, incluso familiares suyos, al enviarle este link, ellos puedan ser bendecidos por este testimonio. Agradecerle, hermana Nora, y agradecerle a todos los que hacen parte de estos programas. Que el Señor Jesús les bendiga.